C es un lenguaje de tipado débil. Entonces, muchas veces veremos a lo largo del curso que al compilar, en lugar de dar un error y no compilar, da un warning y compila. En C vamos a considerar todos los warnings como si fuesen errores, porque en el fondo un warning en C es que el programa es tan incorrecto que en otros lenguajes seguramente no compilaría. Vale, vamos a compilar nuestro primer programa en C, que es el Hola Mundo. ¿Vale? Es un programa muy sencillo. Para compilar en C vamos a tener que seguir dos pasos. En el primer paso generamos el fichero objeto. Entonces, para eso se le pasa "-c" al compilador, "-g" para que añada símbolos de depuración, "-wall" para que avise de todos los warnings, "-shadow" para que avise de algunos warnings de los que no avisa con "-wall", y main.c. Y ahí tenemos el fichero objeto. A partir del fichero objeto ya generamos el ejecutable. Este fichero objeto en realidad solo hace falta enlazarlo con la librería de C, pero eso se hace automáticamente. Entonces corremos el compilador para enlazar, que es cc -o, el nombre del ejecutable, y luego le pasamos el nombre del objeto. Y ahí está. Entonces a continuación vamos a hacer lo mismo, pero con un programa que está en varios ficheros. Entonces tenemos aquí un programa muy parecido al anterior. Dentro de main.c, bueno, vamos a limpiar. Dentro de main.c se escribe ahora algo con printf que requiere el cálculo de un valor utilizando la función dist. Esta función dist está en otro fichero. Y fijaros que, y esto es importante, dentro de main.c está la cabecera de la función dist. Esto normalmente es lo que está incluido en los ficheros .h que el preprocesador pega como parte del proceso de compilación, como veremos más adelante. Entonces, lo que vemos ahora es que cuando compilamos, de nuevo se genera un fichero objeto. Ahora hay que compilar también el segundo fichero. Y finalmente hay que enlazar los dos. Fijaros lo que sucede si meto la pata en cualquiera de estos pasos. Por ejemplo, si no hubiese cabeceras para dist en main. Como no hay cabeceras para dist en main, el compilador no sabe qué tipos de datos recibe o devuelve la función dist, con lo cual da un error. Entonces, la comprobación de tipos sucede en el proceso de compilación, y en el proceso de enlazado lo que se hace es juntar ya todos los ficheros objeto y generar un programa ya ejecutable. Como hemos visto, tenemos dos ficheros, main.c y otro .c. Estos ficheros los compilamos y lo que tenemos es dos ficheros objeto. Y finalmente
estos dos los enlazamos para pasar a tener el programa. En realidad hay más pasos en medio que no estamos viendo. Por ejemplo, aquí en este punto lo que se va a hacer va a ser lo que se llama el preprocesado. Y además se está añadiendo al final una librería de C que no vemos, que es el objeto de la librería de C, que esto lo hace automáticamente el enlazador, es decir, el compilador cuando lo llamamos con "-o". Bien, ¿qué es el preprocesador? El programa este que se ejecuta como parte del proceso de compilación, vamos, lo ejecuta el compilador. El preprocesador es un programa que se llama CPP. Este programa no lo vamos a llamar nosotros directamente, sino que cuando compilemos, al hacer cc-c, antes de compilar se va a ejecutar. ¿Para qué sirve? Vamos a ver. Hemos visto antes que teníamos un programa main.c y aquí habíamos pegado a mano la cabecera de dist. Esta no es la manera de hacerlo en C, sino que la manera de hacer esto en C es usar un include. ¿Cómo funciona esto? Pues ponemos un include. Fijaros que lo pongo entre comillas. Lo que está entre menor y mayor en realidad son ficheros estándar de las librerías de C que buscan sitios estándar. Entonces aquí incluyo dist.h. Para eso el fichero dist.h tiene que existir, por supuesto. Y en este fichero meto la cabecera de la función. La cabecera de la función, que es el principio, cuando defino una función, lo que pongo al principio es la declaración de los tipos que devuelve y recibe la función. Entonces, por repasar un poco, aquí he incluido dist.h y en dist.h está la cabecera de la función. Esto sirve para que cuando compile no me dé un error de tipos. ¿Cómo evita, cómo descubre cuál es el tipo de la función dist? Pues porque en realidad el compilador no recibe el fichero main.c, sino que recibe el fichero main.c preprocesado. Y el fichero main.c que ve ha pasado a través del preprocesador. Como vemos arriba hay un montón de cosas que son cabeceras que se corresponden con los includes que he hecho de stdio y stdlib, pero lo más interesante de todo es que ahí ha pegado entero el fichero dist.h. Esto es lo que significa include. Include significa pega aquí el fichero antes de compilar, y eso lo hace el preprocesador. Todas las instrucciones del preprocesador en C comienzan por sostenido. Sostenido include y un nombre de fichero entre menor y mayor o comillas significa pega aquí el fichero que describe el path.